enterobacterias. Y las bacterias gram negativas que no se encuentran en la parte intestinal. Vamos a ir conversando de algunas de estas, las más importantes, con algunas peculiaridades, algunos puntos importantes que ustedes deben de recordar, ¿no? Como parte importante de su formación como médicos generales, ¿no? Primero, la Escherichia coli, ¿no? Que solo hay otra diapositiva adelante también. Pero, por ejemplo, la Escherichia coli es la primera causa de ¿qué? De itus, ¿no? Itu alta, itu baja, itu en niño, itu en joven, adulto mayor, con sonda, sin sonda, complicada, no complicada. La E. coli es la principal causa de ¿qué? De infección urinaria. Otra relación de la Escherichia coli es las infecciones gastrointestinales, ¿no? Por ejemplo, les voy a poner ejemplos, ¿no? Diarreicas y no diarreicas. ¿Ya? Vamos a poner así como para entender. Por ejemplo, no diarreicas, ¿no? La parte de vía biliar. La principal causa o la bacteria mayormente implicada cuando hay, por ejemplo, una colangitis, una colecistitis, ¿no? Una perforación intestinal, ¿no? Por una vesícula perforada, es la E. coli, ¿no? Siempre la E. coli está relacionada con temas de vesícula y vía biliar, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, veíamos en gastroenterología, ¿no? La peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? La PB, la peritonitis bacteriana espontánea, que es la infección del líquido cítico en el cirrótico, también es la principal bacteria asociada es la Escherichia coli, ¿no? Entonces, esto es un poquito de las asociaciones. También, por ejemplo, las patologías inflamatorias y patologías infecciosas, por ejemplo, la diverticulitis, ¿no? La diverticulitis, que es la infección de los divertículos, que también lo hemos visto en gastro, ¿no? Lo que hacemos medicina, lo que llevamos, claro, nosotros hemos llevado medicina, hemos llevado gastro, ¿no? Que hemos llevado el capítulo anterior, a endocrinología. La diverticulitis, ¿no? También es producido cuando se inflaman los divertículos, esto es producido por la Escherichia coli, ¿no? Entonces la Escherichia coli es una bacteria que está relacionado mucho con patologías abdominales, como ustedes ven, ¿no? De vías biliares, ascitis, ¿no? Patologías intraabdominales, accesos intraabdominales también. Y lo otro son los cuadros diarreicos, ¿no? Y para los cuadros diarreicos, chicos, lo que nos interesa, esta E. coli tiene varios toxinas, digamos, toxinas o de alguna forma también producidas por algunas características que le permiten a esta Escherichia coli, ¿no? Que tiene de alguna forma fimbrías que les permite esta adhesión y esta migración dentro del aparato intestinal. Por ejemplo, hay una que es la Escherichia coli enterotoxigénica. ¿Esto que va a producir? Diarrea acuosa. Mayoritariamente en viajeros. Se llama también diarrea del viajero, ¿no? ¿Qué va a producir? Por ejemplo, una persona que viene de Estados Unidos, de Europa y que va a comer a un restaurante peruano, tal vez lo que le va a decir es, oye, la comida me cayó mal, he estado con el estómago, con un poco de diarrea. Y es porque finalmente estas E. coli probablemente nosotros estemos mucho más acostumbrados a tenerla en nuestro cuerpo y no nos produce patología, o si es así, mínima, pero muchas personas que vienen del extranjero pueden de alguna forma tener, porque su flora intestinal es totalmente diferente a la nuestra. Entonces hacen diarrea, ¿no? Y eso se llama diarrea del viajero. Estas diarreitas generalmente son autolimitadas, el tratamiento más importante es hidratarlos, ¿no? Pero también se les puede dar Bifutol, ¿no? En algunos casos se puede dar también antibióticos. No es lo recomendable porque es toxigénica, pero más que todo es hidratación y Bifutol. De ahí tenemos otro tipo de Escherichia coli, que es la Escherichia coli enteropatogénica o enteroagregativa, ¿no? Que también de alguna forma pueden producir diarrea. ¿De qué tipo? Diarrea de tipo acuosa, ¿no? La patogénica o agregativa, ¿no? Diarrea acuosa. De ahí tenemos otra bacteria más, otro tipo, perdón, que es la enteroinvasiva. Acá es diferente. Como su nombre ya no dice que es solamente patogénica, toxigénica o agregativa, ¿no? Sino es invasiva. Por lo tanto, como dice su nombre, ¿qué va a hacer? Va a invadir a las células colónicas, ¿no? ¿De qué va a producir? Diarrea disentérica, diarrea con moco y sangre, ¿no? Esta es la característica de este cuadro diarreico, de la enteroinvasiva. Y por último tenemos la enterohemorrágica, que esta es de alguna forma, digamos, la más grave, más que todo en niños, que va a producir diarrea disentérica, pero tiene una gran asociación ¿con qué? Con el síndrome urémico hemolítico, el SHU, ¿no? Las microangiopatías. ¿Y qué va a producir, por lo tanto? Va a producir anemia hemolítica, ¿no? Síndrome urémico hemolítico, por eso se llama, y falla renal, ¿no? Es decir, produce anemia hemolítica con falla renal con plaquetopenia, ¿no?
Y esto está relacionado ¿qué? A la Escherichia coli, ¿no? Entera hemorrágica o la O57, ¿no? O57H17, ¿no? Así es. Esta es la relación que tiene con esta entera hemorragia. Entonces, esto es lo que de alguna forma tenemos que recordar de la Escherichia coli. De ahí tenemos la Shigella, que la Shigella, mayoritariamente, la Shigella lo que produce, ¿no? La Shigella va a producir también diarrea disentérica, mayoritariamente en qué? En personas mayores de 2 años. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante? No, esta Shigella, solo los hombres somos, es decir, solo en hombres produce patología, ¿no? Es decir, es exclusivo de los hombres. Esta Shigella lo que va a producir es diarrea disentérica, creo que ya lo había puesto arriba, ¿no? Y está bastante relacionado con qué? Con el tema de alimentaciones no adecuadamente lavadas, ¿no? Y también puede estar asociada a convulsiones, ¿no? A convulsiones y problemas de hiponatremia, ¿no? Puede producir CIJAT, ¿no? Eso ya acuérdense que ya lo vimos y probablemente ponerse para el examen de la otra semana puede haber alguna pregunta del CIJAT. Entonces lean CIJAT. CIJAT, ¿no? Secreción inadecuada de hormona antidiurética y que produce hiponatremia, ¿no? Entonces, esto es la característica de esta Shigella. Hay dos tipos de Shigella a nivel mundial, que son la Flexneri, ¿no? Así como estoy poniendo acá su nombre, Flexneri, y la Shigella dysenteriae, ¿no? La Flexneri, acá en el Perú es la más frecuente y generalmente no es tan grave como la Dysenteriae, que acá en el Perú no es tan frecuente, ¿no? Entonces, siempre es importante recordar este cuadro clínico de la Shigella, ¿no? Diarrea disentérica en mayores de 2 años. La salmonela no la vamos a tocar porque estoy un tema, el que sigue, que es salmonela tifinotífica y proteus. El proteus también es una bacteria gran negativa, ¿no? Que mayoritariamente tiene una enzima que se llama la ureasa. Esta es la característica patogénica de esta bacteria. Esta ureasa, ¿qué degrada la urea. Y cuando degradamos la urea, ¿qué va a hacer? Se van a empezar a acumular cristales en la vía urinaria. Entonces, ¿qué va a producir? Unos cálculos que se llaman característicamente cálculos polariformes, es decir, van a adoptar la forma del riñón, ¿no? Así como estoy poniendo acá, o hasta de los uréteres. Entonces, todo esto yo le tomo una placa simple de abdomen al paciente, ¿no? Y se va a ver una imagen radiopaca dentro de los riñones o entre los uréteres. Y esto es bastante delicado, ¿no? Porque finalmente este proteus puede de alguna forma estar relacionado con ¿qué? Con cálculos, ¿no? Cálculos colariformes, que es la que hace poco tengo una paciente en UCI por este tema porque la hicieron una litotripsia, la litotripsia es parte del tratamiento, en una litotripsia quirúrgica se trataron de extraer esos cálculos y la paciente hizo un análisis séptico y tenía cultivo positivo para proteus, ¿no? Entonces no es infrecuente ver el proteus y no es infrecuente ver cálculos polariformes en los hospitales, ¿ya? Muy bien, de ahí tenemos otra bacteria que es la Klebsiella, ¿no? La que nos interesa es la Klebsiella pneumoniae. Nos hemos dado cuenta mayoritariamente esta primera parte que producen problemas digestivos, gastrointestinales, diarreas, infecciones urinarias. En cambio, la Klebsiella pneumoniae, como dice su nombre, lo que produce es neumonía, ¿no? Neumonía en donde generalmente en los adultos mayores, en los pacientes alcohólicos o en los pacientes diabéticos, ¿no? Esta es la característica que produce esta Klebsiella. Mayoritariamente, la mayoría de bacterias, es decir, que producen neumonías atípicas, por ejemplo, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? Le gustan generalmente la parte de las bases, ¿no? Así son neumonías que producen neumonías basales. En cambio, la Klebsiella pneumoniae generalmente produce neumonías apicales y por eso tiene una característica que le llaman neumonía pesada, ¿no? Porque finalmente las cisuras las lleva hacia abajo y esa es la característica de la Klebsiella pneumoniae, ¿no? El tratamiento es como una neumonía típica, ¿no? Es decir, eso es lo que se hace en estos casos. Acá, ninguno. No vamos a revisar ninguna de estas enterobacterias porque no producen. La Yersinia enterocolítica o Yersinia pseudotuberculosis, que son dos tipos de Yersinia, que producen dolor abdominal crónico como si fuera tuberculosis, ¿no? Netamente para recordar. Los anaerobios, en cuanto a los anaerobios, que nos importa acá, los bacteroides, son los anaerobios más frecuentes, gran negativos, anaerobios frecuentes gastrointestinales. Esto está muy relacionado a qué? A patologías, a perforaciones intestinales, accesos intraabdominales, ¿no? Que mayoritariamente son sensibles al metronidazol, ¿no? Por eso que muchas veces cuando hay patologías intraabdominales utilizamos algún medicamento que cubra E. coli y que cubran bacteroides, metronidazol. El metronidazol es un que puede tener un efecto antibiótico y antimicrobiano, ¿no? Y que puede tener de alguna forma
perdón, antibacteriano y antiparasitario, y que lo utilizamos mucho en patologías gastrointestinales, ¿no? Se utiliza mucho el metronidazol en patologías gastrointestinales y en la parte de cirugía, ¿no? En la parte quirúrgica o gastroenterología, ¿no? Es decir, en la parte de colangitis, en la parte de, ¿no? de colecistitis, en la parte de perforaciones intestinales, en la parte de diverticulitis, ¿no? Todas estas patologías que de alguna forma pueden tener asociado el Escherichia coli. También pensamos en gram negativos anaerobios como el Bacteroides. De ahí tenemos las no enterobacterias, el Helicobacter ya lo vimos en gastro, ¿no? Acuérdense que el Proteus y el Helicobacter tienden a la uriasa. Y de ahí tenemos el Campylobacter. El Campylobacter, chicos, el Campylobacter es una bacteria, ¿no? El Campylobacter yeyuni es una gran negativa, ¿no? Que característicamente lo que va a producir es diarrea disentérica, mayoritariamente en niños menores de 2 años. Recuérdense, decíamos la Klebsiella, la Shigella, ¿no? Produce de alguna forma diarrea en mayores de 2 años y el Campylobacter en menores de 2 años. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante acá? Uno, el comer ¿no? alimentos no adecuadamente, ¿no? Lavados, ¿no? Más que todo que la parte de el pollo, ¿no? Un pollo no adecuadamente cocido, o que estos niñitos habían estado en contacto con granjas o aves, ¿no? Que es la característica de este Campylobacter. ¿Ya? Y la otra relación del Campylobacter, que es el Guillain-Barré. El Guillain-Barré lo vamos a ver en neuro, es una patología donde va a haber anticuerpos contra la mielina, ¿no? Destruyen la mielina y produce una polineuropatía ascendente, ¿no? Simétrica, ¿no? Polineuropatía bilateral asimétrica ascendente, ¿no? Simétrica ascendente, y que la bacteria que mayoritariamente está asociada a este Guillain-Barré es el Campylobacter yeyuni. ¿Ah? De ahí tenemos el vibrio. Acá lo que nos interesa es el vibrio cholerae. El vibrio cholerae es otra bacteria no gram negativo que lo que produce mayoritariamente es una diarrea acuosa masiva, ¿no? También llamada el lavado de arroz. Este tipo de diarrea, ¿no? De diarrea acuosa masiva, o también llamada el lavado de arroz, es una diarrea que te lleva al shock hipovolémico, ¿no? Nosotros tuvimos de alguna forma una epidemia de cólera en los años 90 acá en el Perú, donde hubo alta mortalidad, ¿no? Y que esto generalmente es producido por este tipo de, de bacteria, ¿no? Esto lo que produce es una mala absorción intestinal, aumenta el AMP cíclico, el GMP cíclico, esto hace que no se absorba adecuadamente los electrolitos, no se absorba adecuadamente el agua y finalmente lo perdemos por las heces, ¿no? Esa es la característica, ¿no? de esta vibrio. ¿Cómo le dicen en los libros? Es la bacteria, es la única bacteria que rápidamente te puede llevar un shock hipovolémico, ¿no? Porque las diarreas son profusas, es decir, son de litros, ¿no? Entonces, esta va a tener como complicaciones un shock hipovolémico, falla renal, ¿no? El paciente puede necesitar diálisis, ¿no? Hay que hacer una hidratación rápida, profusa, ¿no? Hay que hacer finalmente de la sospecha, iniciarle rápidamente tetraciclinas, ¿no? Que es el tratamiento de elección, y la hidratación. Y la parte importante en este cuadro clínico es la hidratación, una buena hidratación, ¿no? Con 2 vías y todo, porque rápidamente el paciente puede ir a un shock hipovolémico. ¿Ya? De ahí tenemos el hemófilus. Y el hemófilos, acá el hemófilos lo que interesa son dos, el hemófilus pneumoniae y el hemófilus ducrei, ¿no? El hemófilus pneumoniae que produce neumonía, ¿no? Neumonía de tipo atípica, no típica, perdón, y también produce produce lo que es la parte de las lesiones asociado, perdón, a las ITS, lo que son los chancros blandos, ¿no? Los chancros blandos, ¿no? O asociado a la parte de las patologías o las úlceras genitales, ¿no? Que eso es lo que de alguna forma, ahí quedó compañeros, no sé si quiero estar aquí, que son la parte genital. Oye, de ahí las bacterias ACET son netamente, acuérdense que son las bacterias asociadas a qué? A endocarditis bacteriana, ¿no? El hemófilus, ¿no? A Actinobacter, Cardiobacterium, Echinella y Quinguela, ¿no? Que son las bacterias asociadas a este cuadro clínico. De ahí tenemos Brucela, no se preocupen, Brucela vamos a ver una clase aparte, Bartonella también, entonces esta no la vamos a tocar.
Pseudomonas también tenemos una clase aparte, ¿no? Pues no nos vamos a tocar. Y Legionella produce neumonía, ¿no? Es una característica, neumonía, ¿no? Neumonía mayoritariamente en donde hospitalarias o donde en cruceros, donde ha habido bastante gente, ¿no? Produce neumonía en cruceros, por ejemplo, en congresos, ¿no? Donde ha habido mucha cantidad de gente y donde hay neumonía, esta Legionella produce este cuadro clínico. Produce, por ejemplo, tos seca, produce fiebre, ¿no? Como si fuera una neumonía atípica, pero cuando tú le tomas una placa de tórax, produce condensación, ¿no? Es decir, como si fuera una neumonía típica. Y esa es la característica de este cuadro clínico. Muy bien, entonces vamos a ir viendo algunas bacterias gran negativas. ¿Ya? Empezamos con el meningococo. El meningococo, chicos, produce dos cuadros clínicos importantes. ¿Ya? Uno que es la meningitis. Acuérdense, la meningitis era una triada, ustedes lo han visto esto en neurología, ¿no? Fiebre, cefalea, alteración neurológica, más rigidez de nuca, ¿no? Esta es la característica. Este meningococo produce meningitis, decíamos, ¿no? En todas las edades, pero tiene su acme, su pico más que todo en los adolescentes, ¿no? Que es la edad donde más tenemos mayor preponderancia al meningococo. Estos meningococos, ¿no? Tanto el meningococo como el gonococo son diplococos, y este es uno de los cuadros clínicos. Otra cosa importante de estas meningitis es que produce un rash purpúrico se le llama, ¿no? Esa es otra de las características que produce la meningitis. Y lo otro grave es o más grave que la meningitis, lo bueno que es menos frecuente, es la meningocosemia. ¿Qué consiste la meningocosemia? No solamente es que el meningococo está en el líquido cefalorraquídeo, sino que se fue por la sangre. ¿Y esto qué va a producir? Un cuadro grave, ¿no? Un shock séptico con lesiones igual, ¿no? Un rash purpúrico, y puede producir una coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál es lo grave de esta coagulación intravascular diseminada? Que puede producir sangrado en la glándula suprarrenal y producir, por lo tanto, un síndrome que se llama el síndrome de Waterhouse-Frederick, ¿no? Ahorita lo vamos a ver eso, ¿ya? Entonces, otra característica, ¿cómo se transmite este meningococo? Por medio de las gotitas, ¿no? Gotitas de Fluker, es decir, un niño que tose, estornuda, puede fácilmente pasarle la infección de una persona a otra, ¿no? Entonces, esta es la forma de contagio, ¿ya? Por lo tanto, factores de riesgo, niños de hacinamiento, ¿no? Porque finalmente se contagia por las gotitas. Patologías especiales, déficit de complemento, properdina, que son importantes para la parte del complemento, hipoglobinemia, déficit de fagocitosis, ¿no? Que son factores de riesgo. Entonces, ¿cuáles decíamos que eran las dos clínicas? No, meningitis, ¿no? Que esto ya dijimos acá, ¿no? El cuadro clínico y la meningocosemia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a tener? Fiebre, poliartralgias, afectación cutánea, ¿no? Púrpuras en tronco, petequias, ¿no? Coagulación intravascular diseminada, pero decíamos la parte fulminante o grave, cuando hay de alguna forma una necrosis de la glándula suprarrenal, se llama síndrome de Waterhouse-Frederick, y que es producida por esto, por el lípido o la endotoxina del meningococo, y va característicamente esto, ¿no? Es decir, que nuestra sangre esté predispuesta, ¿no? ¿Te acuerdas? Está la proteína C, S antitrombina, ¿no? Que son nuestros anticoagulantes naturales, por lo tanto aumenta nuestro PAI, ¿no? Nuestro sistema, ¿no? De activador de plasminógeno, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? Que finalmente esta sangre esté con riesgo de ¿qué? De formar de alguna forma trombos, de formar mayor riesgo de hemorragias, y finalmente esto llevar a las complicaciones descritas, ¿no? Entonces, esta es la característica del meningococo, ¿ya? Acá vemos lesiones, por ejemplo, estas lesiones purpúricas, ¿no? Acá vemos lesiones purpúricas diseminadas, ¿no? Que son asociaciones tanto al meningococo, a la meningitis por meningococo, y también a la parte de la meningocosemia, ¿no? El síndrome de Waterhouse-Frederick. ¿Cómo hacemos el cultivo? Gran de líquido cefalorraquídeo, PCR cultivo, y generalmente para el tratamiento que utilizamos cefalosporinas de tercera generación. Este es el tratamiento de elección.
Las personas y los niños o el personal de salud que ha estado en contacto con esta persona diagnosticada, ¿no? Ya diagnosticada de meningitis, que se hace quimioprofilaxis por rifampicina y porcino, y también se utiliza actualmente la vacunación, aunque todavía no está en el programa de vacunación obligatoria en Perú, pero en la parte privada la venden, ¿no? Lo ideal es vacunarse, ¿no? Siempre es la recomendación. ¿No? Lactantes, niños, adolescentes, por el tema del riesgo de la parte del tema de vacunación. De ahí tenemos el gonococo. El gonococo también es un diplococo, ¿no? Que se encuentra mayoritariamente. Tú puedes hacer un estudio, por ejemplo, de la secreción de un paciente con sospecha de gonococo. ¿Qué va a producir este cuadro clínico? Lo que va a producir es pus, una secreción purulenta, ¿por dónde? Por la uretra, ¿no? Por el glande del pene, producida por una infección, por una ITS, es decir, una infección transmitida sexualmente, que es producida por el gonococo, ¿ya? El gonococo. El gonococo no está encapsulado, ¿no? Fermenta glucosa, el medio de cultivo de elección se llama el Tiger Martin, y tiene un pili, ¿no? Este pili es el que le permite así, mejor dicho, que esté pegado a la uretra, ¿no? A la uretra. Y también de alguna forma este gonococo puede subir. ¿Hacia dónde? Pues llega a la uretra, se va por la próstata, llega al epidídimo, llega a los testículos y puede producir ¿no? Orquitis o epidimitis o una orquioepidimitis, ¿no? Entonces puede estar también relacionado con este cuadro clínico, en donde en el hombre, ¿no? Porque la mujer lo que va a producir puede producir cervicitis también igual, ¿no? Secreción purulenta, puede estar relacionado con varias patologías, ¿no? Entonces es una ITS. La persona pregunta, ¿la persona puede reinfectarse? Sí, porque este pili no te da protección, es decir, puedo tener uretritis gonocócica varias veces, ¿no? Y como todo ITS, mayor riesgo de VIH, ¿no? En el hombre tiene más clínica, la mujer tiene menos clínica. Por lo tanto, ¿qué pasa? Como la mujer no tiene clínica o síntomas asociados a esta bacteria, transmite más la enfermedad, ¿no? Entonces, nuestro foco de transmisión es la mujer, pero el paciente que generalmente va a tener mayor riesgo o manifestación clínica va a ser el hombre. Entonces, ¿cuál es la clínica? Pus, secreción, disuria, ¿no? Fiebre y dolor y lo que decíamos, ¿no? Las manifestaciones, ¿no? Estenosis, epidemitis, prostatitis, puede haber faringitis, ¿no? Si hay una forma de riesgo de sexo oral. En la mujer que puede producir vaginitis, cervicitis, ¿no? Lo que decíamos, complicaciones, endometritis, epigitis, peritonitis. Y hay un cuadro clínico que se llama peripatitis, ¿no? ¿Qué pasa con el gonococo? Puede producir inflamación de la cápsula de Gleason, ¿no? Inflamación de la cápsula de Gleason y producir una perihepatitis, ¿no? Por gonococo. Esa es la característica de este síndrome que se llama el síndrome de Fix-Curtis, ¿no? Que también por ahí es preguntado, ¿no? La característica clínica. ¿Qué va a tener el paciente? Es decir, clínica, ¿no? Cervicitis, vaginitis, flujo, y te dicen dolor en hipocondrio derecho, ¿qué bacteria está asociada? Clamidia, no, perdón, ¿no? el gonococo. ¿Cuál es el síndrome? El síndrome de Fix-Curtis. Hay otro cuadro clínico en el cual este gonococo puede diseminarse y esto tiene también una triada, ¿no? ¿Cuál es la triada de esta patología? Es artritis, es decir, que va a producir inflamación articular, tendinocenovitis, es decir, dolor en los tendones, ¿no? Y fiebre, ¿ya? Fiebre. Entonces, esta es la triada de el gonococo diseminado, ¿no? O diseminado. Y en los niños, más que todo en los recién nacidos, lo que va a producir es conjuntivitis, ¿no? Conjuntivitis. Entonces, lo que decíamos, ¿no? En los varones es sintomático, en las mujeres es asintomático, ¿no? Y esto es que estas mujeres sean de alguna forma más. Tratamiento, ceftriaxona en monodosis, ¿no? Cuando es solamente un monocoque o se es diseminada, también, ¿no? Ceftriaxona, pero por varios días, ¿no? Varios días. Aquí tenemos la Mozzarella catarrhalis, netamente para recordarla, es una bacteria que esté muy frecuente asociada. E. coli ya lo conversamos, ¿no? Primera causa urinaria, biliar, perforación, ¿no? PB en el cirrótico, gastroenteritis, ¿no? Infecciones neonatales, bacteremia, espondilitis, neumonía, que le hemos conversado, ¿no? Primera causa de ictus, primera causa asociada a patología biliar, con, ¿no? complicaciones. Y en los diabéticos, esto acá me queda un ratito, en los diabéticos, chicos, hay algunas patologías asociadas a la diabetes, que es importante conocer porque cada vez hay más diabéticos, ¿no? Por ejemplo, son dos, ¿no? Una es la colecistitis enfisematosa, este cuadro clínico. Es decir, ¿qué sucede? Por ejemplo, un paciente con diabético, ¿no? Hace una colecistitis, ¿y qué pasa?
los Clostridium, más que todo el Clostridium, el Clostridium perfringens, que acuérdense que decíamos que producía gangrena gaseosa. ¿Qué va a producir esto? Una colecistitis, pero que se va a estar, aparte de la inflamación, vamos a encontrar aire muy grave, ¿no? Con alta mortalidad, ¿no? Diabético. Y otra patología asociada al diabético, la pielonefritis enfisematosa, lo mismo, ¿no? Pielonefritis enfisematosa, ¿no? También producida las dos por los Clostridium perfringens asociados a la parte, ¿no? de la parte de gangrena gaseosa, ¿no? Lo otro es la mucormicosis, que es un tipo de hongo, ¿no? Que produce generalmente lesiones faciales, descamativas, ¿no? Que es un tema bastante delicado. Y finalmente, que vamos a verlo más adelante, ¿no? La otitis externa maligna. Así la dejo porque creo que hay una diapositiva más adelante. Entonces, el abdominal, diverticulitis, accesos, perforaciones, PB cirróticos, meningitis, decíamos, ¿no? A Galactiae, es decir, el Streptococcus galactiae y la parte del E. coli son las dos bacterias mayormente asociadas a ¿qué? A infecciones neonatales, meningitis, neumonía, sepsis. Y ¿no? Que son la parte que ustedes, lógico, la van a ver, la van a repetir en la parte de, ¿no? Del tratamiento. Si es, por ejemplo, infecciones sistémicas, lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, perforaciones intestinales, colangitis, ¿no? Cefalosporina de tercera generación, extracción excelente. Y si es enteritis o itus, ¿no? No quinolonas, Bactrim, fofomicina, nitrofurantoína, si no son complicadas, ¿no? Es la parte del tratamiento. De ahí la otra bacteria importante es la pseudomonas. La pseudomonas es una bacteria bastante agresiva y está asociada a cuadros infecciosos intrahospitalarios. ¿Cuáles son las bacterias mayormente asociadas a cuadros intrahospitalarios? El SAR, ¿no? El estafilococo aureus, meticilino resistente, perdón, y la pseudomonas aeruginosa. ¿Ya? Estas son las dos bacterias mayormente asociadas a infecciones intrahospitalarias, ¿no? Por lo tanto, acá nos ponen patógeno hospitalario en pacientes debilitados, lógico, mayoritariamente pacientes que están en quimioterapia, VIH, pacientes quemados. Esta bacteria le gusta mucho la piel quemada, que produce neumonías recurrentes por pseudomonas, ¿no? Es decir, esa es la característica en esos cuadros. Cutánea, ¿no? El tema de exantema de piscinas, el tema de quemaduras, ¿no? Osteomenitis, más que todo en es muy frecuente en el verano. Justamente, ¿qué pasa? Dolor de oído externo, te aprietas la parte del oído, el trago, acá claro, lo aprieto acá, el trago, me duele, ok, otitis externa. Pero ¿qué sucede en los diabéticos? Que estas otitis externas pueden ser malignas. ¿Cuál es la triada de otitis externa maligna? Uno, dolor, ¿no? Dolor ótico externo, secreción verdosa producida por la pseudomonas. La pseudomonas suele producir una secreción verdosa maloliente. Ustedes cuando estén en los hospitales van a darse cuenta rápidamente de eso. Y diabetes, ¿no? Diabetes tipo 2. Esta es la característica de la otitis externa maligna que generalmente se produce en los pacientes diabéticos, ¿no? Y por último, la queratoconjuntivitis en la lentilla son de los lentes oculares que generalmente asociado a personas que utilizan los lentes, ¿no? Urinarias también en sondados, enterocolitis necrotizante, ¿no? Asociado a neumonías nosocomiales, ¿no? Más que todo a pacientes que están en UCI, ventilación mecánica, fibrosis quística, que ya lo dijimos, ¿no? Estas son las características importantes. Entonces, otitis externa maligna, más que todo en el diabético. Hay una patología que se llama el ectima gangrenoso, ¿no? En las lesiones ectimatosas, que son lesiones ulcerativas de la piel, ¿no? De tipo necróticas, que tienen secreción verdosa y que están asociadas a pseudomonas aeruginosa, ¿no? Todas las características que hemos visto, ¿no? Itus asociado a sonta, meningitis, neumonía endocarditis, acá lo vemos con sus dientes, porque es una bacteria muy, muy agresiva, ¿no? Entonces, ¿qué tratamiento o qué medicamentos antipseudomónicos podemos utilizar en la parte práctica, ¿no? En los hospitales, ¿qué tenemos? Esto, que es la piperacillina tazobactam, es un antipseudomónico con un inhibidor de beta-lactamasas, ¿no? Es decir, es la unión de un antibiótico con un inhibidor de beta-lactamasas, que finalmente esto potencian y inhiben a la pseudomonas, ¿no? Ceftazidima, que es una cefalosporina de tercera, la cefepima, que es una cefalosporina de cuarta, la Astronan, que es un monolactámico, y los carbapenem, que eso se utiliza con mucha frecuencia, a veces bien, a veces mal, en la parte hospitalaria, en infecciones intrahospitalarias donde sospechamos pseudomonas, ¿no? En la parte práctica, ¿qué es lo que tenemos a la mano?
pipetazo, ceftazidima, cefepime y carbapenémico, ¿no? Eso son lo que tiene. El Astronan raramente lo tenemos, ¿no? El Astronan lo podemos utilizar en alérgicos a la penicilina, ¿no? Pero acuérdense, esta piperacilina es una penicilina, la ceftazidima y cefepime son cefalosporinas que pueden tener reacción cruzada con la penicilina y los carbapenémicos también, ¿no? Porque son todos estos pertenecen de un, por eso se le llama betalactámicos, porque pertenecen de un solo anillo lactámico o betalactámico. ¿Ya? Quinolonas, pero no lo utilizamos con mucha frecuencia como antipseudomónico y aminoglucósidos que también pueden tener, ¿no? Siempre con los cuidados porque son nefrotóxicos y ototóxicos. De ahí tenemos el hemófilos. Esta bacteria ha disminuido mucho su proporción infecciosa o su proporción infecciosa. ¿Por qué? Porque hay vacuna, ¿no? Entonces, ¿qué cuadros clínicos producía? Meningitis, ¿no? Neumonía y esta que era la grave, la epiglotita. ¿Qué sucede? Acuérdense que normalmente nosotros tenemos, para la división de la parte respiratoria esofágica, tenemos acá el epiglotis. Este epiglotis que permite que cuando nosotros de alguna forma comemos, cierre la vía respiratoria. ¿No? Y cuando nosotros queremos hablar o queremos respirar, este epiglotitis se abre. Esta epiglotis se abre. Entonces, imagínense qué pasa si un hemófilo inflama esto o infecta esto. ¿Qué va a pasar? Se hincha. ¿Y qué hacía? Obstruía la vía aérea, ¿no? El paciente se podía morir, ¿no? Entonces, esto felizmente que ha disminuido mucho por el tema de vacunación. La vacuna para el hemófilo se pone a todos los niños, es obligatorio acá en el Perú. Por lo tanto, la parte de meningitis, la parte de neumonía, la parte de artritis séptica y la parte de epiglotitis ha disminuido, es decir, hay meses. ¿Hay que sospecharla? Sí, en niños que no se han vacunado o algo. Acuérdense que hay personas que son antivacunas, ¿no? Pero siempre estas bacterias ha disminuido en proporción, ¿no? Esta es la característica de este cuadro. Pues muy bien. ¿Alguna pregunta sobre las gram negativas, chicos? Las bacterias gram negativas. Ok, acá hay que recordar todo lo que hemos dicho. Es decir, digamos que es un poco las teorías un poquito más largas porque hay que hablar de las bacterias que mayoritariamente producen. De ahí igual vamos a ir hablando de las demás patologías, ¿no? Que son varias clases. Pero la idea es que algunas sí vamos a hacer, otras no se preocupen, de acuerdo a la predisposición. Por ejemplo, infecciones por anaerobios, que es la clase 3, no la hacemos porque ya hemos hablado un poquito de anaerobios, tanto en gran positivos o gran negativos. Y vamos a concluir con esta clase que es de fiebre tifoidea, ¿ya? Para avanzar. Acá, chicos, era importante o hay que hacer diferenciación, o esta acabamos. Hay que hacer diferenciación entre dos cosas, ¿no? La salmonela, ¿no? Salmonela. Hay dos tipos de salmonela. Las no típicas y las típicas. La que produce fiebre tifoidea son las típicas, es decir, la salmonela típica. Las salmonelas, ¿no? Que acá tenemos, por ejemplo, la salmonela enteridis, ¿no? Que produce, como dice su nombre, enteridis, puede producir cuadros de diarrea, ¿no? Este factor de riesgo para las salmonelas no tifoideas, o en este caso voy a poner acá, ¿no? Enteridis, voy a ponerla acá, que es el consumo de alimentos asociados a qué, mayoritariamente al huevo, ¿no? Por ejemplo, mayonesa, ¿no? Que puso un colegio, 20 niñitos llegan con diarrea a la emergencia. Factor de riesgo, comieron todo su pan con pollo, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Ok, probablemente contaminación del huevo. Entonces, esto está relacionado a qué? Es una zoonosis. ¿Por qué? Porque está relacionado mayoritariamente a animales. Acá en la parte urbana, mayoritariamente asociado al huevo de la gallina, ¿no? Por eso está asociado mucho a qué alimentos que se produzcan con huevo. Entonces, es una zoonosis. En cambio, la fiebre tifoidea no. La fiebre tifoidea es una enfermedad de humanos solamente. Así como decíamos de la shigella, que la forma de transmisión solo es de persona a persona, igual acá. Es decir, la forma de la fiebre tifoidea de transmisión es de persona a persona. No hay una forma de transmisión por zoonosis o de alguna forma, por productos relacionados con los animales, ¿no? Lógico, el factor de riesgo es el alimento, porque finalmente lo que comemos puede estar contaminado por uno o por otro, ¿no? Pero en cuanto a la forma de transmisión de fiebre tifoidea de persona a persona y de la salmonelosis es una zoonosis, ¿no? Igual puede ser de alguna forma transmitido también de persona a persona. Vamos a hablar de la fiebre tifoidea producida por quién? Por la Salmonella tifi. ¿Ya? La fiebre tifoidea, chicos, tiene 4 fases. La primera, que es la fase donde voy a encontrar fiebre, ¿no? Y bradicardia reactiva, esto se llama signo de Fadet. ¿Qué pasa en esos casos?
Es decir, puede haber fiebre, pero la frecuencia cardíaca no aumenta. Acuérdense que fisiológicamente y también en la parte de semiología, cuando ustedes han visto, normalmente cuando hay aumento de 1 grado de la frecuencia, ¿no? De la temperatura, perdón, aumenta la frecuencia cardíaca más o menos entre 10 a 15. ¿No? Entonces, yo tengo 39, debo tener una frecuencia cardíaca, digamos, de 100, 105, ¿no? Si tengo 40, debería aumentar. Esa es la característica o síndrome de Fadel. Puede haber diarrea en niños, estreñimiento en adultos, esa es una diferencia a veces que se da. Después, ¿qué va a pasar? La fiebre persiste. Esa es la segunda semana. Disculpe, está compartiendo pantalla porque no se visualiza. Ok, eso tienen que decirme, chicos. Estaba yo hablando y hablando y hablando y no me han dicho. Ok, no se preocupen, lo vuelvo a... Sí, dígame, si no ven, si ven hablando y no ven que prolongo algo, es por algo, chicos. Ok, no se preocupen, estábamos hablando entonces. Igual esto está quedando grabado, no hay problema para que lo puedan ver. Ok, entonces decíamos que la fiebre tifoidea... Ahora sí se ve, chicos, ¿me confirman, por favor? Sí, doctor, ahora sí estoy. Ok, muy bien. La fiebre tifoidea... Ok, excelente. Decíamos que la fiebre tifoidea tiene... lo clasificamos por semanas. La primera semana que voy a ver, fiebre, bradicardia relativa, se llama signo de Fadet, lo que explicábamos, ¿no? Que hay una disociación temperatura, frecuencia o pulso. ¿No? Acuérdense que normalmente debe aumentar por cada grado, ¿no? de aumento de temperatura debe aumentar de alguna forma. Diarrea más que todo en niños, estreñimiento en adultos, y en la segunda semana esta fiebre persiste, es decir, o hasta puede aumentar, ¿no? Puede haber dolor abdominal, puede haber diarrea, pero lo más característico es eso, que se llama la roseola típica, son unas lesiones rosadas, unas lesiones, unas máculas rosadas que van a aparecer en el tórax mayoritariamente, ¿no? Y en el miembro superior. La tercera semana se le llama la semana de las complicaciones. Ahí vamos a explicar un poquito la fisiopatología, pero ¿cuáles son las dos principales complicaciones? Uno, la hemorragia, y dos, la perforación. Las dos, ¿ya? La hemorragia la más frecuente, la perforación la más grande, ¿ya? Entonces, la salmonela es un bacilo gram negativo, no es por un lado, anaerobio, puede fermentar lactosa, ¿no? La familia es Enterobacteriae, ¿no? Como vimos. La forma de transmisión, como es directa, lo que decíamos, fecal, oral, de contacto persona a persona. ¿Qué pasa? Muchas personas son portadores asintomáticos. Es decir, esta bacteria le gusta mucho la vesícula y ahí te queda. Y cuando el paciente hace deposiciones, eliminamos la bacteria. Pero en la persona que tiene esta bacteria como parte de la profítica, dentro del cuerpo, pero produce infección, no hay problema. ¿Cuál es el problema? El problema es en la persona que no tiene esta bacteria, y en este paciente sí puede producir fiebre tifoidea, ¿no? Y la parte indirecta, que es por los alimentos o contaminadas, ¿no? De alguna forma preparada por los alimentos, porque finalmente imagínense esta persona que hace deposiciones, no se lava bien las manos y prepara algún alimento, este alimento podría de alguna forma producir... Ok, esta era la compañía. Okay. Entonces, puede ser la transmisión. Entonces, puede ser directo o puede ser indirecto. Oye, entonces, esto es un poquito la fisiopatología. ¿Qué pasa cuando yo consumo, ¿no? De alguna forma estos alimentos que ingresan por la boca? Generalmente la parte del ácido clorhídrico rápidamente los elimina, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que tiene aclorhidria, ¿no? Por ejemplo, gastritomizado, un paciente que toma inhibidor de bomba de protones, un paciente que toma antiácidos, ¿qué pasa? Disminuye el pH, ¿no? Pero hace que el pH aumente, ¿no? Que esté más alcalino, y va a hacer que finalmente esta bacteria pueda entrar sin ningún problema, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder en este caso? Estas bacterias van a ir al intestino delgado, a las placas de Peyer, ¿no? Que son nuestro sistema linfático intestinal, y finalmente van a tener una proliferación ahí. Proliferan en los folículos linfoides, se van hacia los ganglios linfáticos mesentéricos, es decir, pasan a la sangre y finalmente pasan al hígado, va a su médula ósea, y de ahí se quedan en el vaso. Entonces, hasta acá es la primera fase, ¿no? Es decir, la primera semana. La siguiente semana es la bacteremia, y finalmente, ¿qué va a pasar en la tercera semana? Acá, como se quedó acá, ¿qué hace? Necrosa, puede necrosar, puede ulcerar y necrosar la parte del intestino, ¿no? Intestino delgado más que todo, y producir la hemorragia y la perforación, que son las complicaciones, ¿ya? Entonces, finalmente, esta fiebre tifoidea, ¿qué va a producir característicamente? Hay una triada, ¿no? La triada es la fiebre tifoidea. ¿Cuál es? Tos, ¿no? Cefalea y esplenomegalia. Esplenomegalia, ¿no? Esta es la característica, ¿no? Aparte de la fiebre, ¿no?
pues, la fiebre viene en el nombre, ¿no? Que también es parte de los síntomas, ¿no? Tos, cefalea y esplenomegalia, ¿no? Entonces es la característica clínica de esta patología. En la primera semana que va a haber fiebre, cefalea, tos, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? La triada, ¿no? Acá falta la esplenomegalia. En la segunda semana aumenta la fiebre, la bradicardia relativa persiste, que esto puede estar de la primera semana, la rociola tífica, lo que decíamos que vemos acá en la imagen, ¿no? Que son máculas, ¿no? O lesiones maculares rosadas, ¿no? Lengua saburral, que es otra característica. ¿Y cuál es la semana de las complicaciones? La tercera semana, ¿no? La tercera semana también es la llamada la semana de las complicaciones, donde vamos a tener que mayoritariamente estas complicaciones. ¿Cuáles son? Hemorragia y perforación. ¿Ya? Son las dos más importantes. Cuarta semana se de la fiebre, sería la enfermedad paciente portador crónico, ¿no? Pero entiéndase que esta es la historia natural de la enfermedad, así que no la tratamos, ¿no? La mayoría de pacientes en la primera, segunda semana que se le diagnostica ya no van a llegar a la tercera semana, o es más raro, todo lo que haya una resistencia al tratamiento antibiótico, ¿no? Bien, ¿qué se puede encontrar en la parte del laboratorio? ¿No? Anemia, leucopenia, leucocitosis, eosinopenia, ¿no? Este es muy característico, ¿no? Los eosinófilos bajan, linfocitosis, y puede haber aumento del TGO y TGP, ¿no? En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico, acá ustedes en sus libros van a leer varias cosas en general. El examen de elección, chicos, en la primera semana es el hemocultivo, ¿no? Porque es menos invasivo. Sí, claro, hay que tomar muestras de sangre, ¿no? Pero es menos invasivo. ¿Por qué? ¿Qué es el mielocultivo? El mielocultivo es un cultivo de qué? Hay que hacer un aspirado de médula ósea y de este aspirado se hace un cultivo. Por lo tanto, es más invasivo, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, el hemocultivo es el que más positividad tiene, tanto de la primera semana hasta la cuarta semana, pero es invasivo. Por lo tanto, si ustedes le preguntan cuál es el examen gold estándar de elección en fiebre tifoidea, es el mielocultivo, no hay duda. Pero finalmente, de acuerdo a positividad, lo primero que se pide va a ser un hemocultivo, que es lo más positivo en la primera semana, si ustedes se dan cuenta, ¿no? En la segunda semana baja. Por ejemplo, el coprocultivo, ¿en qué semana nos sirve? En la segunda semana y también en la tercera semana. El urocultivo nos sirve en la segunda semana. La biopsia de piel en la primera, en la segunda y tercera semana, porque ahí tenemos la rociola, la manifestación dérmica. Entonces, esto va a variar. Pero si ustedes le preguntan cuál es el mayor de sensibilidad, es el mielocultivo. Lo otro que se utiliza muchos chicos es esta, que es la reacción de Vidal, que es una serología, ¿no? Que cada vez está menos en desuso, ¿no? Netamente, ¿por qué? Porque tiene muchos falsos positivos. ¿Qué significa esto? Que muchas patologías sí pueden salir las pruebas positivas, pero siendo otra patología, ¿no? Por ejemplo, tuberculosis, brucelosis, diferentes patologías. ¿Okay? Lo que dice la literatura es lo siguiente, que generalmente cuando está 1 sobre 640 o cuando está aumentado 4 veces al valor normal, más que todo de una semana a otra, sugiere enfermedad, ¿no? Sugiere enfermedad, pero no es como el examen que utiliza usted. Creo que ha disminuido, ¿no? Los médicos pedían muchas aglutinaciones para todo. Cualquier paciente con fiebre, aglutinaciones. Le daban ciprofloxacino a todo. Pero ya no es la idea. Si sospecha fiebre tifoidea, mejor que hacerle una reacción de Vidal o aglutinaciones, mejor el hemocultivo, ¿no? Que tiene mayor validez diagnóstica. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Las quinolonas, ciprofloxacino. Pero ¿qué pasa? Cada vez hay mayor resistencia. Por lo tanto, lo que se utiliza es la parte práctica de la ceftriaxona. Más que todo en pacientes que están muy sintomáticos y a veces hay que hospitalizarlos, que también podría ser un tratamiento ambulatorio, ¿no? Pero, y esperando el cultivo, tal vez si el paciente es estable, vive cerca, no es joven, no tiene factores de riesgo, se le puede tratar de dar esperando el cultivo, ¿no? Los hemocultivos. Si es un paciente que sí, pues añoso, que está muy sintomático, fiebre muy alta, o tiene muchas comorbilidades, mejor hospitalizarlo esperando el cultivo, ¿no? La ventaja del cultivo, ¿cuál es? Que te da, no solamente te da positividad a la bacteria, sino que también te da la sensibilidad antibiótica, ¿no? ¿De qué decíamos? Que había un criterio de portador crónico, ¿no? El portador crónico, chicos, ¿qué se define un portador crónico? Aquel paciente que tiene cultivos positivos después de 12 meses después de superar la enfermedad. La incidencia felizmente que no es muy alta, ¿no? Y decíamos que esta salmonela le gusta mucho la vesícula, ahí se queda, ¿no? Muchas veces es sintomático, si el paciente ni siquiera sabe que tiene la salmonela tifi, y para esto, ¿cómo lo tratamos? Le damos un mes de ciprofloxacino, ¿no? 500 miligramos cada 12 horas por un mes. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Vesícula biliar, ¿no? Que puede producir cáncer de vesícula biliar, por lo tanto es importante en este caso el tratamiento.
¿no? ¿Cuál es el tema preventivo? Comida y agua, ¿no? Netamente el tema de prevención, tal vez a las personas que trabajan en preparación de alimentos, hacerle coprocultivos, ¿no? Porque esa es la forma que se hace el diagnóstico de esta patología, ¿no? Y lógico, el adecuado aseo de manos y la preparación de alimentos, ¿no? Lógico, en casa hay personas que de alguna forma trabajan en esto, ¿no? También hay vacunas que finalmente la vacuna nosotras mismos la producimos en la niñez porque nos contagiamos y muchos somos pausisintomáticos, ¿no? Pero igual, existe una vacuna literalmente recomendada, personas que vienen de otros países se vacunan, ¿no? Para de alguna forma evitar esta contaminación. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces, esta es la parte de fiebre tifoidea. La otra semana continuamos, chicos. No sé si hay una pregunta sobre esta parte de fiebre tifoidea, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro? Es un cuadro bonito, está en sus... Tío Lenka, te escuchamos. No, todo claro, doctor. Ok, Olenka. Muy bien. Entonces, chicos, por favor, la otra semana es examen de endocrino, lean más diabetes y tiroides, tienen una semana más, ¿no? Por algo será, tómenlo así, estudien para sus exámenes de simulación 3 también, por favor. Acuérdense que la otra semana en simulación 3, lo que lleva en simulación 3 conmigo, no hay clases, no hay práctica, solo hay examen el día que les toque, no sé qué grupo de lunes, grupo de martes, grupo de miércoles, igual el día que les toque tienen que hacer su examen, pero no hay práctica, ¿no? Para que el lunes estudien para su examen, chicos, ¿ya? Para que el lunes tienen libre para que puedan estudiar, ¿no? Claro, los que llevan solo simulación 3, porque medicina 2 no se puede, no es imposible porque solo son capítulos, entonces ahí sí es difícil. Entonces, estudien, chicos, su examen, para su examen de endocrino la otra semana y después del examen continuamos con Infect. Chicos, suerte. Nos vemos la otra semana. Sí, Renzo, te escucho. Sí, doctor, no sale el tema del jueves, si es posible conversarlo con otro caso. Sí, Para sí, Renzo, he conversado con la escuela, me dicen que van a enviar un correo sobre eso, esperemos que lo manden para tener todos la misma idea. Ya, gracias, doctor. Ya, Renzo, cuídate, chao, suerte. Igualmente. Gracias, doctor, buenas tardes. Gracias, doctor. Suerte, chicos, Gracias, suerte. doctor. Hasta Nos luego. vemos la otra semana, suerte, chao. Hasta luego, doctor. Gracias.